dice para que podamos bendecir. ¿Sí? ¿Cierto? Una aplicación muy simple y muy devocional. ¿Cierto? La maldición de la caída se reemplaza por la bendición de la salvación. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero ahora, al quedar en el pacto abrámico, alcanza bendición. Y alcanza bendición todas las familias de la tierra. Y desde el mismo inicio, ¿cierto?, tenemos que entender que el plan redentor de Dios era universal e incluía a todas las naciones. ¿Cierto? Y se hace hincapié en esto cuando Dios cambia el nombre de Abraham, de nuevo Abraham. Padre enaltecido a padre de... ¿Qué dijo? Padre de multitudes. Padre de una multitud. Aquí dice de una. ¿Sí? Este pacto también viene con una señal. ¿Cuál era la señal del pacto con Noé? ¿Qué era? ¿Cuál era la señal del pacto abrámico? Circuncisión. Uy, ay, ay. La señal, ¿cierto?, es la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Es el corte del prepucio del varón, ¿cierto?, a los 8 días de nacido. Todo varón primogénito pertenecía al Señor, pero todo varón judío debía circuncidarse, sea primogénito o no primogénito. El judío se circuncidaba. Y si el prosélito, la persona que no era judía, quería ser judía, quería adoptar la religión judía, tenía que pasar por lo mismo, aunque tuviera 40 años. Ay, ay, ay. Literalmente, ay, ay, ay. ¿Cierto? ¿Lo hacen hasta hoy? Hasta hoy los judíos lo hacen. Y la mujer Hasta hoy. la sumergen en agua. Ah, sí, también, sí. Eso es muy posterior en todo caso, el tema de la mujer. Pero la señal acá estaba solamente para el hombre, y era la señal del pacto, ser circuncidado. Y si ustedes se fijan más adelante en el Antiguo Testamento, el profeta, varios profetas, declaraban al pueblo, le llamaban la atención al pueblo de Israel, decía: ustedes son incircuncisos de corazón. O sea, ustedes físicamente, por fuera, son hijos de Dios, por dentro no son. Jesús les dijo más todavía en el Evangelio de Juan: ay, ustedes no, si nosotros somos hijos de Abraham. Primero fue Juan el Bautista: no vengan con la chiva de que ustedes son hijos de Abraham. O sea, no dijo con la chiva, pero me pongo como en el que me enojo. Dios puede levantar de estas piedras, dijo Abraham. Y Jesús los confronta más aún todavía cuando dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí, me escucharían, pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Uy, ¿cómo tiene que haberle corroído eso, haberle explicado eso a los dirigentes judíos que se sabían esto de memoria, lo del pacto abrámico? Ellos decían: somos hijos de Abraham, hemos sido circuncidados al 8º día, como bien decía el apóstol Pablo, circuncidados al 8º día de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Pero Cristo le dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y se cumple lo que dice también Juan el Bautista, porque Dios levantó a hijos de Abraham por todos lados. Y usted y yo, por medio de la fe, somos hijos de Abraham. Y hemos sido bendecidos a través del pacto abrahámico. La circuncisión. Interesante. Sigamos avanzando. El reino prometido. El pacto con Abraham es una promesa del reino de Dios, en la que el pueblo de Dios, o sea, la descendencia de Abraham, en el lugar de Dios, o sea, en la tierra prometida y bajo el gobierno de Dios, disfruta de su bendición. Hay 3 elementos ahí, no lo olviden. Cuando digo que no lo olviden, piensen en una siguiente frase. ¿Ah? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. No se la olviden nunca. Esta es una promesa que viene a revertir los efectos de la caída, que el pueblo de Dios estaba lejos de Dios, sin lugar cerca. Ahora, esta promesa viene a revertir eso. Pongámonos un poquito los zapatos de Abraham, o las sandalias, o no sé si usaba chala, o la no tiene que haber sido fácil haber creído en esta promesa del Señor. En primer lugar, porque le estaba hablando de un Dios invisible.
Él venía de Ur de los Caldeos, donde era una tierra absolutamente pagana, donde había cientos de imágenes. ¿Cuál es tu Dios? Mira, ahí está mi Dios. Ah, ese es tu Dios. Ah, mira, chico, grande, orejón, grande, un cara de perro, no sé. Pero este Dios era invisible, y este Dios invisible le habla a él, se le revela, y Abraham es bendecido, porque dice que Abraham le creyó al Señor. Y le reconoció a él como justo, como dice la Reina Valera, y le fue contado por justicia. Y es por eso que yo no puedo meterme en lo que se llama el dispensacionalismo, porque que dice que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Lo que Abraham recibió fue gracia, pues. Le creyó al Señor y le fue contado por justicia, pues. Y eso fue un regalo de la gracia de Dios. Fue salvo por la fe, pues. Fue salvo por fe. Abraham. Ni siquiera se había dictado aún la ley. No guardaba absolutamente nada. Recién dio un tiempo más adelante cuando se encontró con Melquisedec. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso sí que no puede olvidarlo. Eso está en Génesis 15, 6. Dios no lo aceptó por su bondad, sino por su fe en las promesas de Dios. Y ese siempre ha sido el camino para la salvación, queridos hermanos. Por la fe en Dios, por la fe en sus promesas. Y eso es lo que chocamos con un montón de religiones, queridos hermanos. Chocamos con testigos de Jehová. Pregunte, ¿usted es salvo? Y estamos tratando. Estamos en eso. Hombres trabajando ahí. Estamos luchando porque tenemos un puntaje. Y me estoy burlando. Conozco el sistema algo por dentro. Hay un puntaje para ellos, así como si fueran vendedores de seguros. ¿Cuántas revistas entregó en la semana? ¿Cuántas ofrendas recaudó? Mormones también. He tenido mormones en mi casa conversando conmigo, tomando, no café, agua y hierba, porque no toman café. ¿De verdad? ¿Usted es salvo? No, es que no basta solo la fe de Jesús. La fe y algo más. La fe y Jesús y algo más. No. La justificación por la fe sola, como bien decía Lutero. Abraham fue salvo por esto. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Cerrado. Ese es el camino de la salvación. Nunca merecemos ser parte de la familia de Dios. En ningún momento lo merecemos. Nuestra única esperanza es confiar en el Evangelio. La fe. Para nosotros es igual que para Abraham. Como veremos, ¿cierto?, en el siguiente capítulo. El Evangelio que primero le fue proclamado a él se cumplió parcialmente, claro, en la historia de Israel, ¿cierto?, con Canaán, con la tierra prometida. Pero ese mismo Evangelio ahora se ha cumplido plenamente ¿en quién? ¿En la persona de quién? En la persona de Jesucristo, que está completo, ¿cierto? Y ahora Abraham, ¿cierto?, y los que de todas las naciones confían en él son el pueblo de Dios. Efesios 2:14. ¿Lo puede buscar, por favor? ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál? Efesios 2:14. No hay dos pueblos de Dios. A algunos se les moleste. Y no estoy menospreciando a Israel. Al contrario. Hermana Jessica, por favor. ¿Efesios 2:14? ¿Sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya. Quiero ver un poquito más el contexto ahí. Está muy claro el texto. ¿Leo el otro? Déjame leer si es un poquito adelante o atrás. Dice... Mire, del versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, los no israelitas, usted y yo, erais llamados incircuncisos. Claro, usted y yo éramos unos incircuncisos, tal como decían los judíos al resto. Incluso se les llamaba perros, a los que no fueran judíos eran perros. Era llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. O sea, los que eran circuncidados nos llamaban a nosotros incircuncisos. ¿Ya? En aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo. Ese es el punto. Sin Cristo. Segundo, alejado de la ciudadanía de